Radio 10 Rosario presenta Política Plus Radio, una producción original de Grupo Cristal. 3 minutos con un protagonista exclusivo. Hoy, Andrés Mautone. La consultora Andrés Mautone y Asociados realizó una nueva encuesta durante el cierre del pasado mes en Rosario, con datos salientes que arrojan que Wiener es el candidato presidencial con mayor intención de voto en Rosario y que en los últimos tiempos subió la valoración de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner en nuestra ciudad. En contacto con Radio 10 está Andrés Mautone. Andrés, bienvenido, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Marcos Vizcarra te saluda. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes, gracias por llamar. Bueno, al contrario, un gusto hablar con vos. Bueno, Andrés, estamos muy lejos, no falta mucho para las elecciones presidenciales, pero es bueno ir conociendo de a poco, bueno, qué marca la gestión del gobierno nacional acá en la ciudad de Rosario y qué marcan los distintos candidatos que ya se muestran como presidenciales, el caso de Wiener, Massa, el propio Scioli, ¿no? Bien, como bien lo decías, esta encuesta es reciente, la semana pasada, es más, el trabajo de campo comenzó exactamente el día que el juez Lijo dictó el auto de procesamiento nada menos que al vicepresidente de la República. Te soy sincero, con ese dato en mano, en la previa pensaba que la imagen, por el impacto de tal magnitud, de tal hecho, creí que la imagen iba a agradar, la imagen de la presidenta Cristina de Kirchner aquí en Rosario. No sé si todavía debe faltarle tiempo a la propia opinión pública para insumir eso, pero lo concreto es que, como bien decías, Cristina ha mejorado su imagen con respecto a la medición anterior nuestra, que fue de finales de marzo, principio de abril, en un porcentaje aceptable, en el sentido de que ha bajado fundamentalmente su imagen negativa del 46 al 40, y su imagen positiva vuelve a ubicarse en torno al 32-33%, que es, yo te diría, Marcos, el promedio que ha tenido en la ciudad de Rosario durante su segundo mandato. A partir del segundo mandato es el promedio que tiene, o sea, 3 de cada 10 rosarinos aprueban la gestión de la presidenta Kirchner, y lo concreto es que vos mirás, bueno, ¿pero qué ha pasado? Bueno, ocurre que el estirón de la imagen negativa ya por finales de marzo, principio de abril, estaba conteniendo en esa cifra, la devaluación de finales de enero, principio de febrero, donde incluso se pensaba que la inflación se iba a desbocar y directamente la economía se iba a ir al mismísimo demonio, con lo cual las expectativas en ese momento eran muy negativas. Si bien, bueno, los efectos de la devaluación ya prácticamente se lo ha comido la inflación que ha ido, lo concreto es también que, lejos de no ser un problema, pero también es cierto que nos ha desbocado la inflación como pensábamos que podía llegar incluso a tres dígitos, ¿no? Eso ha provocado un cambio en el humor, más allá de que ahora estamos en un proceso técnicamente recesivo, 2 trimestres consecutivos con crecimiento cero o por debajo de cero es recesión, pero lo que sí le ha otorgado un plus es que la población de la ciudad de Rosario califica como positivo 7 de cada 10 rosarinos, o sea, un 70%, la intervención federal de las Fuerzas Nacionales de Gendarmería y Prefectura para combatir el narcotráfico. Toda vez que tanto con la inseguridad, el narcotráfico junto a la inseguridad, representan aproximadamente el 70% de las preocupaciones de los rosarinos cuando se les pregunta cuál es el problema urgente que hay que resolver en la ciudad de Rosario, y surgen ambos. Con lo cual, este punto, digamos, se lo ha llevado la presidencia de la Nación. Es decir, el gobierno nacional con esta intervención ha logrado crear un efecto en la población favorable en este sentido, y de allí también se explica parte del recorte de la imagen negativa, si querés, que estaba muy abultada en marzo, a valores más bajos ahora, pero sin embargo siguen siendo ostensibles. ¿Por qué digo parte del hecho de la Gendarmería y Prefectura en la lucha con el narcotráfico? Porque la otra cuestión tiene un ribete netamente económico. El año pasado, la preocupación, además de la inflación, como sigue siendo este año también, el año pasado, además de la inflación, la gente ponía más el énfasis en el aumento que iban a lograr en las paritarias aquellos trabajadores que están en la economía formal, ¿no? En cambio, este año eso ha virado, esa preocupación que, repito, sigue siendo la inflación como principal problema, pero en segundo término ahora es el temor a la pérdida del puesto de trabajo por la recesión, es decir, por despidos, suspensiones, recortes de horas extras, etcétera, etcétera. Ese temor hace, eso está comprobado, es de manual diríamos, que siempre cuando hay un temor a algo, la gente se repliega sobre lo conocido. Esto es, protege aquello que le teme. El futuro es incierto, se le presenta, digamos, complicado, con lo cual entonces tiende a preservar. Entonces es ahí la figura de la presidenta que de algún modo es lo conocido, porque lo desconocido asusta, asusta en el sentido de que no se conoce qué puede realmente pasar en el futuro con algo tan preciado, nada menos como el trabajo de cada uno. Con lo cual,
cual, eso hace, incluso ante la falta todavía de un liderazgo que pueda presentarse como alternativa después para luego del 10 de diciembre del año que viene, cuando finalmente Cristina termine sumando, porque la única certeza que tenemos es que, que el 10 de diciembre, el 10 de diciembre se va. Con lo cual no hay todavía por ahí una candidatura o un referente de la oposición o incluso como heredero de lo que podemos denominar kirchnerismo que ostente, digamos, una diferenciación con respecto al resto. Claro. En términos históricos comparados con otros presidentes, posiblemente te hago un ejercicio a la memoria, ¿la imagen de Cristina para un gobierno que está por dejar el poder es buena o es mala en comparación con otros mandatos? Y no, es floja ahora, qué sé yo, recuerdo, yo empecé hace 25 años en este métier, ya cumplí, pero precisamente a mí me tocó el último año de Alfonsín, que bueno, fue realmente muy caótico en ese sentido. Menem en el 99 se fue con apenas el 15% de ponderación en la ciudad de Rosario, y de la Rúa se fue apenas con el 5%, con lo cual, a ver, comparándolo así, si bien Cristina todavía le falta más de un año de mandato todavía, sí, digamos, no comparándolo, repito, a lo de Alfonsín, que eran valores de hace 25 años atrás muy malos, y de la Rúa te digo 5, Menem 15, y sí, luciría ahora, comparada con su marido, por ejemplo, al final del 2007 cuando se fue Néstor Kirchner tenía una imagen muy alta, en torno al 50, pasaba el 50 y pico %, hecho que además, bueno, permitió que ella fuera de algún modo presidenta, ¿no? Porque era la heredera directa del legado. Con lo cual, en términos comparativos, marcos históricos, yo diría que no luce tan mal como el otro, pero estamos hablando de procesos que terminaron, tres de los cuales terminamos muy mal, el de Alfonsín en una hiperinflación galopante, y lo de la Rúa, bueno, no huelga decir en cómo terminó. El gobierno de Menem, más o menos en el 99, terminó ordenado, pero bueno, hay el tic-tac de la bomba que estaba por explotar. Le estalló después a de la Rúa un tiempito después. Ni hablar. ¿Cómo tenemos que ver, Andrés, las encuestas de medición de candidatos, habida cuenta de que está claro que hay presidenciales que ya están, digamos, en carrera, el caso de Wiener, el caso de Macri, de Scioli, del propio Massa, que fue el último en arrancar, si se quiere, pero que todavía no hay un candidato del oficialismo, la presidenta todavía no le levantó la mano de ningún PJ, ¿no? Exacto. Claro. Sí, pero sí se está evidenciando un cambio. No sé si es mera coyuntura o ya puede tornarse una tendencia a sostenerse en el tiempo, que es el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Daniel Scioli, incluso estaba por debajo de Mauricio Macri. En la última medición Macri había llegado a arañar los 10 puntos, 9.8. Obviamente Hermes Wiener estaba primero, sigue estándolo primero, porque obviamente, bueno, pero a diferencia de otras mediciones que Wiener estaba siempre en torno al 30%, ahora está en 18, o sea, ha perdido algo, un poco más de 11 puntos, y el que así ha crecido es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que de ese 7 que estaba por debajo de Macri, ahora se lo multiplicó, se lo duplicó, y está en 14%, haciendo bajar a Macri, que baja al 7%, y a un Massa que, como bien decís vos, todavía no ha salido de la provincia de Buenos Aires a mostrarse. Había prometido aquí una visita a Rosario, pero bueno, quería ser acompañado por el senador Reutemann. Reutemann está convaleciente de un accidente que tuvo, un pequeño accidente, pero accidente al fin, con lo cual Sergio Massa decidió suspender su visita. Lo primero, como quien dice en el barrio, Daniel Scioli, que sí recorrió Rosario, puede eso, que haya sido efecto también de su visita aquí, recorrer medios de comunicación, etcétera, que haya permitido una ponderación. Lo concreto, por eso te decía, Marco, es que si estamos en presencia de una coyuntura, un hecho netamente coyuntural, o ya estamos hablando de una cierta tendencia, pero aclarando al mismo tiempo que Scioli, para el kirchnerismo de paladar negro, convengamos que no es su candidato, ¿no? Aparece sí en el listado veraz Florencio Randazzo, pero con un magro 1.8%, o sea, muy bajo como para despertar algún tipo de expectativa. Estamos lejos, es cierto, vos desde la presidencia de la Nación o la propia presidenta todavía no ha levantado la mano a nadie, creo que va a dejar correr hasta que muchas cuestiones vayan decantándose, y creo que obviamente todo va a girar en ese sentido en torno a que si se pacta o no con Daniel Scioli, ya no como candidato del kirchnerismo, sino como un pacto de continuidad donde el kirchnerismo quedaría broquelándose en los cargos legislativos, ¿no? Ya sea en la Cámara Baja y en la Cámara de Senadores. De todos modos, Marcos, habrás visto que todavía los niveles de indecisión, indefinición y todo eso es altísimo, 49%, o sea que uno de cada dos rosarinos no sabe qué va a hacer. Nos está muy lejos. Convengamos que primero ese dato tendría que haberlo dicho al principio, ¿no? Está además, lo marcaste en realidad, ¿no? ¿Cuál es la preocupación de los rosarinos? Lejos de la instancia electoral del año 2015, el tema narcotráfico e inseguridad
seguridad es la prioridad, ¿no? Ese es el problema, sí, no cabe está duda. claro. Esto ya más una apreciación personal por la que te consulto, ¿no? Después del Mundial, la sensación es que estos candidatos, incluso los que irán por la gobernación y por la Intendencia de Rosario, se van a comenzar a mostrar un poco más fuerte, pensando en lo que puede ser el primer trimestre del año que viene, donde ya se empieza a definir la cuestión. Sí, no cabe duda. El lunes 14, digamos, ya tiene fecha de... Ya está, sí. El próximo lunes ya vamos a ver las acciones políticas ya empezando a desplegar, en algunos lugares con mayores certezas que en otras, pero lo concreto es que sí, el efecto mundial, a lo sumo, bueno, que esperemos si tenemos un resultado positivo con nuestra selección, durará los primeros 48, 72 horas, pero después cuando volvamos al día a día, los políticos volverán obviamente mejor dicho, encararán ya acciones proselitistas en virtud de la campaña, ¿no? Claro. Andrés, ha sido un gusto, muchas gracias por estos minutos Marcos, en Radio 10. Por favor, contá conmigo, por favor. Gracias, hasta cualquier momento. Andrés Mautone, el encuestador de la ciudad de Rosario, acerca de lo que vendrá para el país, acerca de las elecciones presidenciales del año 2015, la imagen de gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la ciudad de Rosario y Wiener posicionándose como el candidato a presidente con mejor intención de voto también en nuestra ciudad. Hasta aquí llegamos con Política Plus Radio, una producción original de Grupo Cristal. 3 minutos con un protagonista exclusivo. Politicaplus.com, un diario bien informado. Visítalo. Noticias, información, opinión, música y muy buenos negocios. Politicaplus.com. Más que un diario.